Buenas tardes, el día de hoy en este pequeño video les voy a explicar sobre la didáctica del español dentro del aula de clase. En primera parte les voy a dar el índice. En este pequeño video vamos a dividirlo en 4 partes. La primera parte es de la teoría, donde se explica la relación entre el humano y el lenguaje, y la didáctica. En segunda parte se va a explicar lo que es lo teórico práctico, donde vamos a partir sobre lo que dicen las leyes y cómo se puede implementar estas legislaciones dentro del aula de clase. Después pasaremos a lo práctico, donde miraremos qué rol debe tomar el docente en las aulas de clase y por último los desafíos que enfrenta la profesión docente. Entonces, en primera parte encontramos la teoría. Entonces, la relación del ser humano y el lenguaje, normalmente nos dicen la teoría que existen 2 partes. Entonces, en primera parte es lo innato y en la segunda lo adquirido. Lo innato ya serían los procesos mentales que el ser humano tiene por genética, en el cual estos procesos mentales buscan crear una organización en el cerebro donde tiene la capacidad de poder aprender cualquier lenguaje. Entonces aquí el cerebro se organiza para poder tener una capacidad lingüística, que eso es lo que nos diferencia pues de otros animales. En cambio, si lo vamos ya a lo adquirido, vemos que lo adquirido se enfoca más a lo que es ya el lenguaje, en el cual vemos lo que se necesita, los requisitos necesarios pues para poder hablar una lengua, ¿no? Entonces en este caso encontramos en primera parte el aspecto semántico, donde busca pues dar a conocer el significado de ciertas palabras, el fonológico, que es la pronunciación de estos grafemas, lo sintáctico, que es la organización de las oraciones para que tengan un sentido y una coherencia y una cohesión, y por último lo pragmático, para que tengan en relación con el contexto en que se está. Ahora pasamos a lo que sería la didáctica. En primera parte, pues la didáctica se conoce que es una subdisciplina de la pedagogía que busca reflexionar e investigar sobre la enseñanza y el aprendizaje dentro de las aulas de clase. De igual forma, esta didáctica busca ser tanto teórica como práctica. También esta busca responder cuestiones como el cuándo, dónde, por qué, cómo, con qué y para qué enseñar este tipo de conocimientos. De igual forma, tenemos una didáctica específica, que es lo que sería pues la didáctica del lenguaje. En esta hablamos que en primera parte pues desarrollan lo que busca esta didáctica es desarrollar unas competencias comunicativas para la sociedad. También busca que esta didáctica tiene que ser dinámica para poderse adaptar a cualquier tipo de situación o contexto en el que se presente. De igual forma, esta didáctica nace de la articulación y la relación de varias teorías. En este caso encontramos relaciones entre la teoría lingüística gramatical y la relación entre teorías psicológicas y educativas. De igual forma, esa tiene pues 2 objetivos principales, la cual sería en primera parte enseñar a los estudiantes la correcta expresión y uso de su lengua materna, y en segunda parte que los estudiantes conozcan la gramática, las reglas lingüísticas que pertenecen a su lengua pues materna. De igual forma, los medios que más se van a utilizar en esta didáctica de la lengua serían las reglas ortográficas, la lengua escrita, las reglas morfológicas y las reglas sintácticas. Pasaremos ahora a lo que es lo teórico práctico. En primera parte, pues en cuanto a lo teórico práctico, lo que nos dicen las leyes, más en específico los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. Estos son unas legislaciones que dan a los maestros una guía de qué es lo que se debe trabajar durante cada curso o durante cada ciclo escolar. Este también pues puede ayudar a los docentes para en primera parte crear una planificación para sus clases. Entonces, leyendo estos lineamientos pueden crear ciertos tipos de actividades para cumplir con los lineamientos que se especifican en estos reglamentos. En segunda parte, pues estos estándares y derechos básicos también nos permiten ver qué habilidades y competencias tiene que tener un estudiante al finalizar cada curso. Por último, estos también nos permiten ver cómo estos saberes que se van adquiriendo a través de los años puede crear un saber interdisciplinar entre todas las materias que se van viendo en el transcurso del año escolar. De igual forma, uno de los aspectos que más se trabaja en la lengua española sería pues la lectura y la escritura. En este caso, en cuanto a lo teórico, vemos que existen unos momentos tanto en la lectura como en la escritura, y en estos son pues el antes, el durante y el después. Estos momentos, en primera parte, son necesarios pues para que el estudiante pueda tener una comprensión de qué es lo que debe hacer y para que entienda bien para qué le sirve este tipo de habilidades.
Entonces en primera parte encontramos el momento antes, donde en el caso de la lectura es en primera parte pues las predicciones y las preguntas de lo que se puede tratar el texto. En el caso de la escritura es la recolección de información para empezar a expresarse y a escribir y dar la redacción del texto. En el durante ya se empieza pues como tal la lectura de este texto, y también se empiezan a crear representaciones visuales para que se entienda mejor qué es lo que se está leyendo. En el caso de la escritura se empieza una planificación y de igual forma se empieza la redacción del texto que se está planeando. Por último, en el caso de la lectura se comparte qué es lo que entendió de este texto, y en el caso de la escritura se empieza a hacer la revisión de todo lo que es la redacción y las normas gramaticales. Después encontramos los tipos de lectura que nos los da el maestro Zuviría, donde pues son 6 tipos de lectura, en cual encontramos la lectura fonética, la de codificación primaria, de codificación secundaria, de codificación terciaria, lectura categorial y de codificación metasemántica. Cada uno de estos se va a ir viendo por ciclos, terminando en primera parte, empezando por grado primero y terminando en grado 11, donde pues en primero empezaremos con la decodificación de los grafemas, y para terminar en grado 11 para poder tener empezar ya esa relación, esta hipertextualidad en otros textos. De igual forma tenemos tipos de escritura. En este caso los tipos de escritura se presentan en 2 formas. El primer tipo de escritura en que encontramos es el código escrito de la lengua, es decir, cómo los estudiantes pues aprenden a escribir, ¿no? Entonces, en este caso encontramos 2 métodos, que es el modético sintético y el método analítico, donde el método sintético parte de algo específico y va a lo general, y el método analítico es de lo general a lo específico. Terminamos ya pues con lo que es la producción textual. En este caso la producción textual lo que busca es ya la redacción de textos. Aquí los tipos de texto que podemos encontrar serían texto descriptivo, expositivo, argumentativo, narrativo, instructivo, periodístico, científico, informativo, entre otros. Por último encontramos lo que es la práctica. En la práctica encontramos ya el rol que debe tomar el docente. El rol docente. Entonces, en el rol docente encontramos en primera parte que este es un observador de su entorno, es decir, este observa en dónde se encuentra, en el contexto en que se encuentra y las situaciones de cada uno de los estudiantes. En segunda parte también vemos que este se reinventa según las necesidades que presenta en su entorno o su contexto, ya siendo modificando sus metodologías o didácticas. En tercera parte encontramos el establecimiento de una comunicación, ya sea con los estudiantes y con los directivos del colegio. Y por último encontramos que el maestro tiene que ser autocrítico con su propia profesión y con su práctica, es decir, que a medida que va ejerciendo su profesión siempre va en cuestión de mejoramiento. Por último, encontramos los retos docentes. Entonces, en este caso, el primero que encontramos y el más general es que el maestro tiene que empezar a dar una reconstrucción de la docencia. Bueno, el primer reto que encontramos es la modificación de su práctica pedagógica. En este encontramos en primera parte que el maestro tiene que empezar a tener una capacidad de poder modificar su práctica o su metodología dependiendo a las necesidades que se encuentre o que necesite el estudiante. De igual forma, en segunda parte encontramos que necesita el diseño de las didácticas. Esto es un reto ya que, como bien había comentado anteriormente, se tienen que seguir unos lineamientos según el gobierno para poder verificar que el estudiante realmente está cumpliendo con los estándares establecidos y de que igual forma tenga una comprensión y genere un aprendizaje significativo en todas las didácticas que el maestro da. Por último encontramos el último reto, es el incentivo para los estudiantes. Como bien se sabe, ya el último reto sería el incentivo para los estudiantes. Como bien es sabido, pues ya los estudiantes están acostumbrados a una nueva era digital donde pues muchos de estas competencias y habilidades como la lectura y la escritura pues se están perdiendo. Uno de los retos maestros es generar esa motivación en los estudiantes para que no se pierda estas habilidades y así poder vincularlas con esta nueva era digital. Esto es todo. Muchísimas gracias.